Quiero compartirles, amados, noticias que me llamaron la atención. Hoy estamos en un momento de mucha información, ¿verdad? Sobre información. Y tenemos que ser más selectivos y en lo particular pongo a investigar un poco las notas. Hay dos países que son vitales para la relación con México, que es Canadá y Estados Unidos. Y desafortunadamente, ya desde el año pasado, principios de este año, se están promoviendo leyes en Canadá que están en proceso de aprobación para revisar toda la parte de, de la equidad de género y la libertad en el sentido de parejas del mismo sexo y prohibiendo enseñar a través de la palabra de Dios otro tipo de enseñanza, al grado de penalizarlo. Y desafortunadamente también, apenas hace unos días, se aprueba en Estados Unidos una ley que declara el Nuevo Testamento antisemita, de tal manera que esto hace que las iglesias cristianas, que es más de la mitad del país, se vuelva una persecución para que no se enseñe la palabra de Dios. Y esto que está aconteciendo en estos momentos, en estos tiempos, en medio de todo lo que está viviendo el mundo, nos lleva, amado hermano, a poder enseñar el día de hoy un tema que creo y espero que aquí haya maestros de niños, y aquí están, para que se enseñen los niños también, porque son los tiempos que ellos también vivirán. Y el tema del día de hoy vamos a hablar precisamente de la persecución o la tribulación. Amén. Fíjense que en Juan capítulo 16, a partir del versículo 1, nuestro Señor Jesucristo nos enseña: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Les van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. ¿Amén? Déjame decirte que para hacer un poco de contexto en esto que acabamos de leer, estas palabras que le estaba diciendo Jesús a los judíos, a sus discípulos eran judíos. Para el judío la sinagoga formaba más allá que una situación religiosa, ¿sí? Formaba más allá que una iglesia. Para el judío la sinagoga era su entorno vital social, donde de ahí emanaban las relaciones laborales, el trabajo, ¿verdad? La convivencia social, la educación, ¿verdad? Para el judío la sinagoga formaba parte del Estado y por tanto el ser expulsado de la sinagoga era ser expulsado de una sociedad, ¿verdad? Judaica. Y esto era de alto impacto, ¿verdad? Entonces, lo que estaba diciendo Jesús era precisamente que iba a llegar los tiempos en que nos iban a expulsar de un entorno social, de toda situación, ¿verdad? Y déjame decirte que cuando empieza la guerra en Ucrania con Rusia, hace meses atrás, resulta ser que a los rusos, ¿verdad? Los jóvenes rusos, se les había enviado para combatir y conquistar Ucrania. Y todos iban perfectamente uniformados, muy bonitos, ¿verdad? Como ellos pensaban que iban a una marcha, ¿verdad? Militar, ¿verdad? Bien decorados y que incluso el país que iban a invadir, pues los iba a recibir con bobos sin fanfarrias y les iban a aplaudir, ¿verdad? Entregando una nación. Jamás se imaginaron que iban a ser recibidos con una magnitud tan grande de oposición que muchos de los videos que se llegaron a pasar, veías los cuerpos tirados de miles de soldados rusos
al caminar para la conquista de Ucrania. Y esto lo que hizo, amor hermano, fue una deserción y hubo un tema al principio de la guerra con Rusia que fue una crisis fuerte en este caso, para el presidente ruso Putin. Y déjame decirte que esto mismo que estoy hablando es lo que va a pasar con muchos cristianos. El problema es que a la gente no se les instruya y no se les enseñe que esto no es un juego y que el hecho que ustedes declaren una convicción de fe como cristianos, ¿verdad? No es porque en el mundo se les va a aplaudir, ¿verdad? O se les va a reconocer, o se les va a premiar y se les va a dar como una persona de alta moralidad, sino la palabra nos enseña en varias partes que es exactamente lo contrario, que debemos estar listos y debemos prepararnos, ¿verdad? Y debemos mentalizarnos que vamos a ser recibidos con no nada más una gran oposición, sino con un rotundo rechazo, al grado que en este momento vamos a enseñar también que vamos a tener una gran tribulación. Repite conmigo, gran tribulación, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, si me acompañas a Mateo 24, dice, ¿verdad? Dice en el versículo 8, ¿verdad? Que vas a leer desde el 6, y van a escuchar, ¿verdad? Está hablando Jesús del fin, de los tiempos, de los que estamos viviendo, cuando se desenlace todos estos acontecimientos, y dice que se van a oír de guerras y de rumores de guerras. Y miren que no se turben, ¿verdad? Porque es necesario que todo esto vaya a acontecer, pero aún no es el fin, ¿verdad? Pues creo que estamos viviendo estos tiempos, ¿verdad? Rumores de guerras y guerras por todos lados. Y después en el 7 dice, porque se van a levantar, ahí viene ya la guerra, ¿verdad? Nación contra nación y reino contra reino, y por consecuencia va a haber ¿qué? Pues pestes, ¿verdad? Y habrá hambres, y como consecuencia de todo esto también va a haber grandes terremotos, y dice la Escritura, y va a suceder en diferentes lugares. Pero fíjate que en el versículo 8 hay una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo muy clara para la iglesia, y dice, y todo esto apenas va a ser el principio de los dolores, ¿verdad? Entonces, en el versículo 9 nos dice, les van a entregar. Dile a tu hermano, te van a entregar. ¿Ya? Está hablando a los seguidores de Cristo. ¿Ah? O sea, no es una opción, dile a tu hermano, no es una opción. ¿Verdad? La Biblia nos enseña, tienes que prepararte. La Biblia dice que vamos a ser entregados, ¿verdad? Aquella persona, déjenme hacer un paréntesis. Hubo hace algunas décadas atrás, mandaron un espía norteamericano a Herzegovina, allá por Rusia, para poder espiar cuando estaban espiándose Rusia con los Estados Unidos, y derribaron ese avión espía norteamericano, y el piloto cuando iba cayendo, ¿verdad? Pues estaba él ya mentalizado, dile a tu hermano, ya había sido preparado, porque esto podía pasar. Y entonces él sabía que cuando llegara a tierra, pues lo iban a estar esperando la gente que había derribado el avión de esa gente de Rusia. Y afortunadamente para el piloto pudo sobrevivir 6 días, ¿verdad? En medio de la nada, alimentándose de diferentes formas de agua y comiendo insectos, hasta que finalmente la Marina de Estados Unidos lo rescata. Y cuando hablan con él, dicen es que yo ya estaba preparado a que esta misión me iba a llevar, ¿verdad?, a una gran persecución. Y tenía que estar mentalizado que esto no iba a ser, ¿verdad?, tan agradable y no iban a recibirme de regreso, sobre todo si esto acontecía. Y lo más triste, amados, lo que viene en los versículos que le anteceden de lo que vamos a leer, es que muchos cristianos no se han dado cuenta, ¿verdad? Como que ahorita todavía llegamos antes de elecciones, ¿verdad? Seguimos como gozando, ¿verdad? De cierta paz, ¿verdad?
llevamos algunos años, ¿verdad?, que nos critican, ¿verdad?, que nos dicen, ay, tú eres el aleluyo, tú eres el santurrón, ¿verdad?, tú con tus ideas, ¿verdad?, estás anticuado con la Biblia, ¿no?, estás tonto, te lavan el cerebro, y una serie de declaraciones que no tienen más allá de impacto. Y en algunos casos, ¿verdad?, en algunos lugares, pues sí nos atacan directo, ¿verdad? Les incomoda, ¿verdad?, el que sepan que tú eres cristiano, y más si les compartiste. Y yo en lo personal sí he recibido una gran persecución en el sentido todavía medio light, de que me echan auditoría encima, ¿verdad?, de que me difaman, de que hablan a espaldas mías, de que dicen cosas en contra nuestra, tanto en el área laboral como en los vecinos, y sucede eso, pero esto es apenas el principio. Dile a tu hermano, esto es apenas el principio. Es más, hay de aquel que no ha sido perseguido, porque quiere decir que no ha sido expuesta a su fe, ¿verdad? Que se preocupe el que no ha sido perseguido, porque ese que no ha sido perseguido son de los que no se van a ir con el Señor Jesús y se van a tener que quedar para confirmar si en verdad quieren conocer al Señor, quieren recibir al Señor, o en verdad no tienen nada que ver con el Señor. Entonces, en el versículo que antecede dice que en el versículo 9, que nos van a entregar a tribulación y que en muchos casos nos van a matar y vamos a ser aborrecidos. Dile a tu hermano, aborrecidos. ¿Por quién? Por las personas. Aquí lo dice, ¿verdad? Por las personas, por un solo principio. Dile, por causa de Cristo. Eso es importante, ¿verdad? Yo he tenido últimamente también mucha persecución y me molesta. ¿A cuánto les molesta que hablen mal de ustedes? Mintiendo. O que hagan chismes, o que les señalen, o que... Yo creo que a mí sí me molesta, ¿va? Y de momento te quieres arrancar y te voy y le toco y vas a ver. Pero sé de parte de Dios, ¿va? Como me decía el Señor, es que esto es necesario. Dile, ¿cómo vas a probar que en verdad amas a Dios si no estás, ¿verdad?, dispuesto a sufrir por Él? No estás dispuesto a defender el nombre y la convicción de fe de Jesús, ¿verdad? Y no quieres, ¿verdad?, pagar el precio, porque dice Jesús, si eso me lo hicieron a mí, ¿qué más les va a pasar a ustedes? O sea, la Biblia nos enseña que no somos parte de este sistema. Nos lo dice muchas veces. No formamos parte de este sistema, y este sistema está hablando de la gente. No somos igual que la gente, no pensamos igual que la gente, no tenemos la visión y la cosmovisión de las cosas como las demás personas. Aunque compartamos el mismo oficio, la misma profesión, o el mismo idioma, o la misma, ¿verdad?, nación, la Biblia nos dice que nosotros no somos iguales. Y entonces, por consecuencia, la palabra dice que va a haber una gran persecución, pero que tiene un origen espiritual, ¿verdad? Dile a tu hermano, hermano, si a la gente le caes mal, si a la gente te rechaza, es porque tú amas a Cristo, ¿verdad? Ahora, el que no ama a Cristo, pues no habla de Cristo. No defiende a Cristo, ¿verdad? No defiende su convicción. En esta época donde se habla, estamos viendo las naciones, ¿verdad?, de las naciones más poderosas del mundo, y atacando a las personas que no pensamos como ellos y pensamos diferente con respecto a la ideología de género. Cuando me dicen, ¿qué piensas de la ideología de género? Yo, pues es que eso es aberrante, ¿no? Es que nació así. No, no nació así, hay cromosomas, hay genética y estudiada, ¿verdad? ¿Qué piensas de eso? Pues es aberrante. ¿Qué piensas con matar a un bebé, ¿verdad?, antes de nacer? Porque la mujer, bueno, pues yo no comparto eso. Yo no comparto muchas situaciones que hoy es común, ¿verdad? Y que cuando tú las hablas, entonces te ven feo, ¿verdad? Entonces, la Biblia sí nos enseña a que después de todo esto, estamos a punto, iglesia, de entrar a esto que se llama una gran tribulación, gran persecución. Dice la palabra de Dios que los primeros que nos van a perseguir, dile, los primeros que te van a perseguir de una forma fuerte, van a ser los que están en tu casa.
Es decir, van a ser los que viven contigo, van a ser los que son tus parientes, van a ser los que tienes una relación consanguínea, van a ser los más cercanos porque ellos te han escuchado hablar y defender, ¿verdad? Tu forma de pensar, tus creencias, tus convicciones y la forma y el criterio con que tú ves el acontecimiento de todo alrededor. ¿Ah? Ahí cuando me hablan, ¿no? ¿Qué opinas de un sistema así? Pues ya lo compartí, lo prediqué. Yo estoy en contra de un sistema socialista o comunista. No tiene nada que ver con Dios algo así. ¿No? Ya cuando una persona se dice cristiana, entonces si hablo con la Biblia, te digo, mira, te voy a enseñar cómo Dios no tiene nada que ver con un socialismo, ¿verdad? O un comunismo, al contrario. Dios premia el esfuerzo, Dios premia el esfuerzo. Dios premia la preparación. Dios premia el trabajo, ¿verdad? Y podemos ver, amado, que cuando tú en verdad, escúchame esto, amado, porque hay muchos cristianos hoy engañados, porque también dice la palabra de Dios que en los últimos días muchos van a ser engañados. A mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Ver a muchas personas que se dicen cristianos que siguen viviendo con un gran engaño. De hecho, el padre del engaño, ¿quién es? Que él hace creer que es por ahí, pero resulta que no es cierto. Si una persona que sea cristiana no va a hacerse limpia con los brujos, perdón. ¿Ah? O se pasa un bastón de hechicería y, o sea, eso no es cristiano. Vemos otros líderes que son cristianos y basan su liderazgo en la palabra de Dios. Algo que ha quitado este tipo de sistemas, ¿verdad? Es la enseñanza, la verdadera enseñanza. Porque esos sistemas quieren ignorancia, no enseñanza, ¿verdad? Entonces, pues que no estudien, que no aprendan, y si aprenden, que aprendan mal, que sean ignorantes. O sea, ¿por qué? Porque les quitas el poder de decisión. Fíjate que México, hablando un poquito de esto, y quiero que razonen, hermanos. México hasta hace unas décadas, ¿eh? En México no existía, a las personas no se les veía como un ciudadano, sino como un séquito de servidores. O sea, se les llamaba servidores. ¿Y por qué se les llamaba servidores? Porque no tenían poder, dile, no tenían poder de decidir qué persona quisiera que les gobernara. Y todo estaba impuesto, ¿sí se acuerdan? Los que pasan ya 40, ¿va? O sea, era el presidente de la República, era la persona que decía quién iba a ser el presidente, ¿va? Y pues oposición no existía, o sea, por ahí estaba un partido, pero pues realmente el que decía el presidente le decían el destapado, ¿se acuerdan? Y esa era la persona que iba a sucederle. ¿Sí estamos? Entonces, no te preguntaban la opinión a ti, hasta que apareció una institución en aquel entonces como el INE, ¿verdad? ¿Se acuerdan del INE? Ahora es el IFE, que era para regular y empezar a hacer un cambio, escucha, un cambio, para que al ciudadano, ¿verdad? Se le dejara de ser como un servidor sin voluntad y sin poder, y se le dio la oportunidad de decidir a través de un voto entre ya no nada más una opción centralizada por el gobierno que en ese momento lideraba, sino con otro tipo de opciones. ¿Sí o no? Ha valido tanto la pena todo eso que ahora vale, dile, cuesta dinero esa voluntad de cada persona. Y el mismo gobierno se dio cuenta que cuesta dinero. ¿O no? Y entonces, ese tipo de sistemas lo que hacen efectivamente es volver a quitarle a la gente el poder de decisión de su libertad para decir qué tipo de gobierno es el que quieren tener. El comunismo no tiene nada de eso, ni el socialismo. Eso es centralizado, el gobierno dictamina todo.
Y entonces estamos viendo que México está viviendo un proceso de ¿qué? ¿O no lo estamos viendo? ¿Verdad? Y tenemos que entender, amados, que lo que estamos hablando es que en esta libertad, ¿verdad? También se les llama liberales. Los liberales tienen la libertad de decidir muchas cosas que la Biblia sí norma, como la unión solamente de matrimonio que se conoce entre un hombre y una mujer. Y por eso, amados, estamos viendo un mundo, porque eso no está pasando en México, está pasando en todo el mundo. Acabo de ver también en Turquía las elecciones recientes, son impresionantes también, con un grupo comunista. Argentina, lo que acaba de pasar apenas hace unos meses, ¿verdad? También votando un comunismo y un capitalismo, y hay embargos de México para ellos, porque el gobierno que tenemos de este lado no es un gobierno capitalista, desafortunadamente. Y debemos ser muy claros, amado. Nosotros tenemos que guiarnos. Dile a tu hermano, tienes que guiarte con lo que dice la palabra de Dios. Porque tenemos que enseñar que seremos perseguidos por nuestra libre decisión. Dile a tu hermano, tú tienes la libertad de creer en Dios a través de la Escritura. Tú tienes la libertad de crecer intelectualmente, ¿verdad? En cambiar tu forma de pensar y tu visión en función a la palabra de Dios. Y eso, amado hermano, te debe dar algo que la Biblia nos enseña, se llama, dile, discernimiento. Porque hay gente que a lo bueno le llama malo y hay gente que a lo malo le llama bueno. Y en ese discernimiento que solamente te da el estudio de las Escrituras, te podrás dar cuenta de quién te está queriendo tomar el pelo y quién no. Pero sí ten en cuenta algo. Cuando tú eres firme como cristiano, en una cultura cristiana, con una educación cristiana, con valores cristianos y con convicciones cristianas, que no tienen nada que ver con esos sistemas de gobierno, vas a ser perseguido. Ahora en las escuelas resulta que tú no puedes ni llamarle la atención a un escuincle malcriado. En México, cuando yo estaba niño, yo me portaba mal y hacía cosas incorrectas y le faltaba el respeto al maestro, el maestro tenía la autoridad, ¿verdad?, de corregirme y llamar a mis padres para que ellos hicieran lo propio en casa. Hoy te cuesta la cárcel. Entonces, tenemos que ver, amado hermano, que en este momento, en lo que estamos viviendo, hay mucho engaño. Y debemos ser cuidadosos bíblicamente hablando. La Biblia nos enseña que seremos perseguidos. Y así será. Y el que no quiera, cuando yo empezaba en Cristo, dices, es que cuando empecé en Cristo ya me empezaba a ir mal, ¿verdad? Entonces ya mejor ya no voy. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer tranzas. ¿Por qué? Porque quién sabe qué pasó y ya los negocios que tenía ya no, ya no. Y la gente con la que era empática, pues ya me rechaza. Entonces prefiero no. Dice la palabra de Dios que los que son tibios los va a vomitar. Y que en estos tiempos son tiempos de definición. Dile, tiempos de definición. Si en verdad eres hijo de Dios. Y debes comportarte como un hijo de Dios. A pesar de tanta influencia negativa que hay en la sociedad. Y la Biblia enseña que esta tribulación de los últimos tiempos va a ser, ¿verdad?, que ya está organizada por el anticristo.
El presidente de Tesla, este señor apellidado Musk, ya está diseñando, ¿verdad? Y proponiendo la inserción de microchips en el cerebro en el ser humano para una conectividad integral. Y entonces llegará un momento en que los gobiernos te digan, a ver, ¿usted dónde trabaja ahí? Usted va a cobrar su nómina así. Póngase eso en la cabeza. No le duele. Pero si tú estás enseñado y documentado, tú vas a tener que decir, pues renuncio. ¿De qué comeré? Hombre de poca fe. La persecución no nada más va a ser de críticas, o sea, la persecución va a ser en un entorno de gobierno y social. ¿Sabes que Estados Unidos está al borde de una guerra civil interna? Los republicanos defienden la palabra de Dios y el gobierno actual, que es demócrata, va en contra de la palabra de Dios en cuanto a normas y leyes. Y México se está cada vez reduciendo más un país de libertad. ¿Ya te diste cuenta o no te has dado cuenta? Entonces las persecuciones apenas comienzan. La identificación de cada individuo, de cada persona, ya no es algo ilusorio, es una realidad. Sabes que tienes una identificación para aquellos hermanitos que andan metiéndose en páginas que no deben en redes sociales. Ya hay una identificación muy clara a nivel mundial. Ya saben cuál es el tipo de perfiles que te gustan y de páginas que te gusta consultar. Saben en dónde vives, en dónde radicas, cuáles son los tiempos que le dedicas a la conexión. Ya lo saben. ¿Quién lo sabe? Pues el diablo. O sea, pero también sabe, imagínate un cristiano que consulta páginas cristianas, busca la Biblia y se ve y de momento ve, y ahí ve pornografía de momento. Y ahí ve fichitería, dice, pues este cuate esté indeciso, vamos sobre de él. Ese es fácilmente, ¿verdad? Jalable. Y déjame decirte que les estoy diciendo para que se imaginen el tipo de persecución, ¿no? No nada más piensen que andan ahí con las pistolas y las metralletas corriendo tras los cristianos. La persecución viene en todo un entorno. Yo quiero ver que un maestro de escuela le exijan en su oficio, en su profesión, hablar precisamente de toda esa parte sexual a los niños. Quiero ver que una madre de familia no eduque y discipline a sus hijos cuando lo tiene que hacer, a sabiendas que puede terminar en la cárcel. Yo quiero ver a un cristiano que esté obligado a recibir una mochada para poder desempeñar su oficio. Y eso se llama persecución, porque están persiguiendo tu convicción. O un cristiano, ¿verdad? Ahorita que estamos viendo toda esta parte de ecumenismo, que diga, oye, cristiano, pues no importa, es el mismo Dios, es la misma Biblia, nada más que pues aquí tenemos unos lugares más majestuosos. ¿Qué tiene que te avientes tu hostia, te tienes la frente, o participes de esto, de aquello? Amado, estamos siendo informados de que lo que viene es una persecución.
para que no se imaginen que... ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos, porque dice ahí, vamos a seguir estudiando, en el versículo Dios dice, muchos, dile, muchos tropezarán. Entonces, ¿por qué van a tropezar? O sea, ¿qué es tropezar? Pues ibas, ¿verdad?, caminando en una fe, en una doctrina, en una creencia, y de repente se te confronta con una decisión como la que estamos comentando, y entonces el tropiezo es desistir. Dirás, ya no más. Total, Dios sabe que yo sí lo amo, pero me disfrazo en el mundo. Dile, en los últimos tiempos Dios te va a pedir que muestres tu fe a Él con hechos y no nada más con palabritas. Fíjate, ahí mismo en el 10 dice, van a tropezar entonces, y dice, y se van a entregar. Dile, oye hermano, ten cuidado que no me entregues. Voltea a ver a tu hermano, dile, hey, no te duermas, no me vas a entregar. Porque dice la Biblia que se van a entregar ¿quién? O sea, no está hablando, amado, que solamente esa entrega va a ser de afuera. A ver, la palabra iglesia, escuchen esto, la palabra iglesia, eclesia, quiere decir los de afuera. ¿Qué es los de afuera? Ok, los que fuimos socialmente desprendidos de un sistema social, es decir, somos los que estamos fuera de esa sociedad, fuera de esa cultura. Escucha bien, fuera de esa educación, fuera de esa sociedad, de esas leyes, fuera. Ahora, la Biblia enseña que los que se van a entregar son los que están fuera de esa sociedad, es decir, volteate a ver. ¿Ah? Y los que no están y estuvieron. ¿Por qué? Imagínate la ley de los Estados Unidos. Si sigue avanzando todo este sistema, ¿verdad? Y vuelven a ganar los demócratas en noviembre. Y aquí sigue todo así como hasta ahora y sigue avanzando. Ya no falta nada en voltear a ver a los cristianos. Ya no falta nada en voltear a ver a los de afuera. No me creen, ¿verdad? No le creen a la escritura. Yo no sé por qué desde hace unos años, cuando vas a hacer un registro de algo, te preguntan qué religión es. ¿Qué le importa? O sea, como que qué dato tan... Pregúntame qué edad tengo, dónde nací, y eso. Pero ahí ya te preguntan eso. Y a lo mejor muchos se me quedan viendo diciendo, ¿valdrá la pena seguir viviendo? Sí. O mejor, mira, me quedo con los del otro lado, ya sigue, paso desapercibido, sigo cobrando mi quincena, recibo mi pensión, compro mis cositas, me traslado en el camión hasta Rimó y me quedo en mi cantón. Los hijos de Dios seremos perseguidos. Los hijos de Dios seremos entregados. Te voy a decir algo, yo sé, tuve un tema ahí en la semana, todos lados tengo temas, pero otro más. En el estacionamiento de ahí de donde dejan mis papás los coches donde viven, la gente de ahí sabe que soy pastor. Entonces me sale un cuate diciéndome que no sé qué y yo... Y me viene el recuerdo, ellos saben que eres pastor. No vayas a empezar con tus cosas. No vayas a empezar, porque ya me había bajado el coche. Agache la cabeza, métase el coche, no conteste y desde la vuelta.
¿No te acuerdas en la escuela cuando vean un cuate así bonachón cómo era centro de bullying? Ni dice nada. Si es cristiano, ¿qué te va a decir? Duro y a la cabeza. Obviamente no te persiguen si te comportas como los de ellos. Si no, pues usted sí ni le digas nada porque es igual. ¿Sí o no? Pues la Biblia en el versículo 2 dice que los que nos van a entregar son los de adén, los que estamos aquí, los que no están tan definidos, los que andan ahí todavía tibios y que dicen, los que con tantita presión digan yo paso. Un ejemplo de hace unos años, pastor que decía, imagínate que llegan aquí en esa persecución y llegan, es que ya ahora es común, que llegan pelotones de gente armados con metralletas y entran aquí al recinto. Pero se echan a andar los vecinos. Y se meten aquí y entonces amedrantan al pastor, pues el que está al frente. Y entonces le ponen una capucha, lo inclinan, con la metralla le dicen, todos los que no sean cristianos, no estén convencidos, se pueden salir ahorita. ¿Cuántos se quedarían? Mejor el pastor se pegó que dice, yo. ¿Quiénes se quedarían? Dios, estamos siendo muy extremistas, amado, porque Dios prueba la fe. La tribulación Dios le está permitiendo para que en los últimos tiempos se pruebe la fe. Ese es el propósito de Dios permisible. La fe tiene que ser probada. Se van de la iglesia y se van a otra iglesia. No, yo sigo tranquilo. La fe de todos los que nos vayamos con Cristo tiene que ser probada y calada. Por eso es que no viene Cristo antes, ¿ya te diste cuenta? Todavía no está el rapto, ¿eh? Entonces, para aquellos que dicen, me quedaré primero, vamos a calarte. Primero vas a ser probadito, bien caladito. Ya no nada más es venir, ni estar, ni conectarse, ni apoyar. Vamos a ser probados. Dice la palabra de Dios que cuando se entreguen unos a otros, imagínate que ya le dijo a una institución, la hermana, a ti dijo, esta es cristiana, sobre de ella, decomísele sus cosas. Entonces te vas a dar cuenta que la que fue de chismosa fue la hermana que tienes al lado. Y entonces dice la Biblia, en el versículo dice, y entonces unos a otros se van a aborrecer. ¿Te va a caer bien eso? ¿Vas a estar feliz? ¿Qué vas a hacer? Que lo dice. Se van a aborrecer una vez que sean entregados. Una vez que el que te descubra sea tu propio hermano. O sea, quiere decir que Jesús todavía ve chismosos dentro de la iglesia. Intrigosos. Mala onda. ¿Cómo tenemos a inventar cosas de, ay, es que, pues lo entregas? Es como decir, lo acusas, pero no lo acusas con Dios, lo acusas con los que están persiguiéndonos. Y en el versículo 11, ¿qué es lo que está sucediendo? Muy duro, amados. Para aquellos que todavía andan, ¿cuántos se siguen metiendo a ver páginas de otras iglesias cristianas? Yo me meto porque ese pastor habla tan bonito. Además no me exige nada, como no me conoce, pues sí, lo escucho hablar, me fumo sus cosas, ¿va? Está muy padre. Y yo me siento bien conmigo mismo y con Dios porque me estoy congregando. No me conocen, pues estoy ahí. Y estoy votando. Y si no me gusta ese, me cambio de página y ya. No, hermano. La Biblia dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas.
pastores, iglesias, se van a levantar. ¿Qué es levantar? Se van a poner como líderes. Esto ya está pasando en México. Yo lo vi hace 5 años. Yo vi a varios pastores, oigan, vean por aquí. Yo tuve un tema en una congregación pasada que decían que se ufanaban, decían, yo veo un cambio poderoso político. Decía, no, hermano, no así. Yo vi a muchos pastores orando y poniéndole manos en la cabeza a ese señor. Yo vi a muchos pastores que estaban enseñando y diciendo que por ahí. Es más, cuando yo me atreví en esta iglesia como pastorcito, no siendo nadie ahí, pues una iglesia chiquita ahí, hermanos, por favor, hagan esto, no con esto. Se fue más de la mitad, se enojaron. Falta de discernir, porque aquí dice que se van a poner como líderes muchos falsos que tienen intereses, evidentemente, para engañar a quienes. A los de adentro, de aquí, de la iglesia. Y es muy peligroso eso, ¿no? Hay mucha gente que no tiene definida un pastor, un guía, un mentor, un líder. Ellos son sus autolíderes. Y entonces van a ser fácilmente seducidos, engañados, mal adoctrinados, desviados, mal instruidos, mal informados, mal educados. Y desafortunadamente, el versículo 12 dice, pues eso va a multiplicar mucha maldad en la gente. A tal grado, no nada más el amor hacia la gente, sino hacia Dios te va a enfriar. ¿Y sabes qué ha estado pasando eso? Dices, oye, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con esa persona que no faltaba un servicio a las 7 de la mañana? Yo me acuerdo que lo citaba ahí en Mateo Herrera a las 5 de la mañana y estaban orando. ¿Sí se acuerdan o no? Allá nada más, allá atrás. 5 de la mañana, un sábado, era 7 de la mañana y salíamos a la 1 de la tarde. Y ahora, con las sillas que están ahí fue suficiente para el sábado pasado. Y para el seminario con la primer fila, con eso es suficiente, porque ya todos son maestros. Ya no hay nada que se les tenga que enseñar. Ya hay un enfriamiento. Entiéndelo, amado. Con todo eso yo le estoy hablando lo que Dios me está diciendo. A muchos se les ha enfriado el corazón por Dios. Y les cuesta trabajo. Les duele, les cuesta trabajo. Y eso son características de los tiempos que está hablando el Señor. Y en el versículo 13 concluye Mateo 24 y dice, mas el que persevere. Y aquí la perseverancia quiere decir, es como el ejercicio, ¿no? Ayer hablando con mi hermana, me dice, no, hoy vas a ver y vétete con este gimnasio y este instructor y toma estos alimentos y estas pastillas. Y yo la veía así, hermana, así como no. Pero se trata de constancia. De nada sirve que hagas ejercicio un día a la semana y después de un mes vuelves a hacer. O comas bien un día y después en 3 meses comas bien otro día. No es así. La palabra de Dios dice perseverante, quiere decir que constantemente, si hoy, aunque haga mucho calor, porque esto va a aumentar, el mundo se está colapsando, tú no te atreves a levantarte y venir a orar, no te atreves a venir a un estudio, no te atreves a hablar de Dios a otra persona con gran convicción, entonces tú no estás perseverando. Lo dice la Escritura. Y entonces, qué bueno que no seamos como los soldados rusos que van engañados a un desfile militar cuando fueron a la guerra y fueron aniquilados por la oposición ucraniana.
Qué importante es saber que como cristiano vamos a ser perseguidos, seremos entregados, seremos señalados, que tendremos una gran oposición. Así que no creas que cuando abres tus labios en tu trabajo todos te van a aplaudir. Vas a ser el almalreír de mucha gente, vas a ser la causa de burla, de crítica, a espaldas y de frente. Y a lo mejor ni los ascensos en el trabajo van a llegar. Y vas a ser presionado a hacer el mal. Porque la santidad es un gran dolor para los que viven en maldad. Les causa una gran envidia, les causa un gran dolor, les causa mucho coraje ver que tu vida es una vida entregada a Dios. Y por eso, amado hermano, por el apestoso ese que se está levantando anticristo, el sistema mundial está así. Y como iglesia, dile a tu hermano, hoy fuiste instruido. Hoy se te informó. Hoy se te enseñó. Para que te acuerdes cuando estés bajo gran tribulación. ¿Sabes qué vamos a tener que hacer los que quedemos perseverantemente? Así como ayer, unos pocos, cierra la puerta. Estemos aquí, solitos, viendo cómo salimos adelante. Porque mi fe, mi amor y mi convicción a Cristo no lo cambio por nada. Así que, amado hermano, yo creo que Juan 15:20, mira, rápidamente un par de versículos, Nuevo Testamento, que fue el que prohibieron ya en Estados Unidos. Juan 15:20. Para que aquellos que te persiguen, diles, pues vete a vivir a Estados Unidos, ahí ya persiguen al Nuevo Testamento. Juan 15:20, amén. A los cristianos, ¿verdad? Porque los cristianos somos del Nuevo Testamento. Juan 15:20. Dice la palabra de Dios así. Está hablando Jesús. Vamos a leer desde el 18. Si el mundo les aborrece, saben que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran ustedes de este mundo, el mundo les amaría, pero porque no somos de este sistema caído, de este mundo, porque yo los elegí antes, por eso el mundo los va a aborrecer. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, está hablando Jesús, me han perseguido, también a ustedes les van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la nuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Así que no tienes excusa de no ser advertido. Punto. Y podrás seguir leyendo y podrás darte cuenta que en el Nuevo Testamento Jesús nos lo advirtió. Ahora, veamos también ahí al apóstol Pablo en segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo. Abre tu Biblia, hermano. Acomódate un poquito, abre tu Biblia. Y yo sí les voy a decir algo, se los decía yo ayer en el seminario. ¿Cuántos no tienen Biblia de papel? Compren una, Pronto se van a bajar todo lo electrónico, todo lo que está en la nube se va a bajar de la palabra de Dios. Prédicas, por eso antes teníamos cassette. Ahora tienes una prédica, tienes forma de bajarlo a tu computadora, algunas cosas, bájalas. Y desconéctalas de internet.
Tu Biblia ya no te acostumbres a leerla nada más electrónicamente. Ten una Biblia de papel. Vamos a tener tiempos de sequía espiritual. Entonces, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir, a ver, ¿quiénes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Van a padecer persecución. Punto. O sea, no hay opción, amado. Y rápidamente, la persecución va a ser a nivel mundial. Apocalipsis 3:10. Será el peor tiempo de aflicción y angustia que ha ocurrido jamás en la historia de la humanidad. Daniel capítulo 12, versículo 1 y Mateo 24, 21. Será un tiempo terrible de sufrimiento para todos los que amamos a Dios. Jeremías 30, del 5 al 7. Va a ser un tiempo, el mundo va a estar bajo un dominio satánico. Ustedes dirán, y todavía no llega. Daniel 9:27 y Apocalipsis 3:12, les estoy dando las referencias por tiempo. Se les va a prometer liberación y escape del tiempo de tribulación a los que amamos a Cristo. Lucas 21:36, 1 Tesalonicenses 5, del 8 al 10 y Apocalipsis 3:10, para que te das con la finta. ¿A cambio de qué? Durante este tiempo va a haber tanto personas que son judías como no judías que van a creer en Jesús y van a ser salvos. Dentro del mismo Israel también. Y esto se referencia en Deuteronomio 4:30 al 31, Oseas 5:15, Apocalipsis 7 del 9 al 17 y Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Va a ser un tiempo de mucho sufrimiento, así que preparémonos, ¿no? Va a ser un tiempo de ¿qué? Para los cristianos que siguen planeando placer, pues hay que prepararnos, ¿no? Va a ser un tiempo de mucho, o sea, no poco, mucho sufrimiento y una gran persecución espantosa para todos los que permanezcamos fieles a Cristo. Apocalipsis 12, del 12 al 17 y 13, versículo 5. Va a ser un tiempo de la ira y del juicio de Dios sobre los impíos. Sí están viendo el planeta, ¿va? Pues no, para ahí métanse a ver las radiaciones de apenas de la semana, los calores como se hacen en Acapulco, en la Ciudad de México, en fin, ahí lo pueden empezar a ver. Va a ser un tiempo espantoso porque el mundo va a caer en juicio ya de Dios. ¿En dónde viene? Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 11 y Apocalipsis 6, del 16 al 17. Ahora bien, y dice Cristo en Mateo 24, el 22, que los días van a ser acortados. ¿Y sabes por qué? Por causa nuestra. Entonces dile a tu hermano, se van a pasar así, mira. Tú dirás, rapidísimo. ¿Por qué? Por el sufrimiento que está viendo Dios y Él tiene un gran amor por los que le aman. Pero es necesario que los que le aman, su fe sea probada. Y último, ¿cuándo va a terminar esta tribulación? Va a terminar hasta que Cristo regrese por nosotros. Para nosotros. Porque el mundo sigue. Ahí, amados. Para nosotros, dice Señor, por eso que lo vamos a ver. Si ahorita anhelamos verlo en los cielos, cuando tengamos ese como y express sufriendo, vas a ver a Jesús decir, gracias Dios, por fin. Dile, si no te gozas, te vas a gozar de a de veras. ¿Verdad? Y eso viene en Lucas 19, 11 al 27, Apocalipsis 19, 11 al 21. Así que, hermano, empiézate a desprender de la gente que no ama a Dios. ¿Verdad? Un buen consejo. Despréndete, en todos lados, de la gente que no ama a Dios.
No importa si sea un pariente tuyo. O amas a Dios o te quedas aquí. Amén.